Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida a esta la entrevista de la semana, como siempre a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión, como usted ya lo está viendo, voy a presentar a nuestro invitado. Él es abogado, doctor en Derecho y todavía Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. Bienvenido, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Contarles que el Contralor está en la Universidad de los Lagos y aquí en la región en el contexto de las segundas jornadas de lo que son las jornadas, 19ª jornadas, bien dicho, de Derecho Administrativo. Fue invitado y nos entregó una charla. Partir, Contralor, preguntándole, usted asume el cargo en el año 2015, en diciembre, con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pasa por el gobierno de Sebastián Piñera, y actualmente con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Contarle a toda la ciudadanía cuál es el rol relevante de la Contraloría y cuál ha sido su sello. Bueno, efectivamente, estoy ya en los últimos días de mi periodo como Contralor General. El Contralor General es un cargo de designación presidencial con acuerdo de 3/5 del Senado. Por lo tanto, se requiere siempre esa mayoría cualificada. Y el cargo tiene una duración de 8 años. Por lo tanto, por eso digo, estoy ya enfrentando los últimos días, las últimas semanas de mi mandato. Y el rol fundamental, bueno, de una institución como la Contraloría es efectuar esa fiscalización a la administración del Estado. ¿Ya? Y cuando uno dice administración del Estado, tiene que dejar bien claro que obviamente no se refiere a otros poderes, ni al legislativo, ni al poder judicial, sino que básicamente al gobierno, a los órganos del gobierno, a los gobiernos regionales y a las municipalidades. También me gustaría decir, eso sí, y es un elemento que a veces se olvida, de que la Contraloría no es el único órgano de control. ¿Ya? Muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿dónde está la Contraloría o dónde estuvo la Contraloría respecto a alguna determinada situación? Pero en realidad hay que tener en cuenta que los órganos de control, y no es solamente en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, tienen 3 líneas. ¿Ya? Entonces hay siempre una primera línea, que es el control que debe ejercer la jefatura, es decir, cada uno de los jefes de un servicio, el alcalde o el gobernador regional o el rector de la universidad o cada persona que está en un cargo de jerarquía dentro de una institución, tiene que ejercer un rol de control para que se cumpla con la normativa y se ocupen bien los recursos públicos. Esa es la primera línea. Luego está la segunda línea, que está dada por los controles internos. Por lo tanto, todo órgano de la administración del Estado, incluyendo incluso las universidades, tienen sus órganos de control. O sea, ustedes mismos acá en la Universidad de los Lagos tienen su contralor interno, y él es el rol que tiene y que es muy fundamental, es efectivamente realizar ese control. Las municipalidades tienen contralores internos o contralores municipales, los ministerios tienen auditores municipales y así sucesivamente. Y luego la tercera línea de control es la que está dada por la Contraloría General de la República. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema de control donde evidentemente el órgano más destacado, por así decirlo, o que es más conocido, es el de la Contraloría General. Ok, pero bueno, dentro de todo lo que las personas se recuerdan, yo mismo como ciudadano, como periodista, la Contraloría General de la República siempre ha estado, pero desde que usted está ha tenido un sello, ha tenido, quiera o no usted, un protagonismo. ¿Cuál ha sido entonces su sello? ¿Por qué se ha notado? ¿Usted tiene más cercanía? ¿Ha comunicado bien la Contraloría, los dictámenes, tantos casos que han habido, en fin? Bueno, mira, a ver, lo primero que quiero decir es que cuando uno habla de la Contraloría está hablando de un equipo de trabajo. Ya la Contraloría tiene casi 2.200 funcionarios, somos 2.180 funcionarios en todo Chile. La Contraloría tiene oficinas regionales en cada capital regional. De hecho, en Los Lagos está en Puerto Montt la Contraloría Regional. Eh, y por lo menos bajo mi gestión, la Contraloría se ha orientado sobre todo por sus planes estratégicos. Probablemente la gente que me está escuchando sabe que estoy hablando cuando hablo de planes estratégicos, que no son esas cartas de navegación que tienen las instituciones,
que se van formulando y se van actualizando, pero que desgraciadamente esos planes estratégicos muchas veces se olvidan. Se olvidan y después como que quedan un poco ahí archivados. Yo creo que una característica que ha tenido mi gestión es que nosotros tuvimos 2 planes estratégicos y hemos tratado de cumplir con esos planes estratégicos. Y en esos planes estratégicos, desde ahí uno puede desprender ciertos sellos de gestión, que sería la denominación que yo le daría a este momento, por así decirlo, el balance de la gestión en la Contraloría. Por un lado están los números, ¿ya? ¿Y los números qué quiero decir con eso? Los números de la gestión se refieren a qué tanto más se ha fiscalizado, ¿ya? Y eso creo que los números dan cuenta, por un lado, de un aumento exponencial de las denuncias que recibimos como Contraloría. O sea, hay que pensar que el 2015 la Contraloría recibió más o menos unas 3.000 y tantas, casi 4.000 denuncias, y este año vamos a terminar con más de 50.000 denuncias, o sea, hay un crecimiento exponencial del punto de vista de las denuncias que recibimos, y eso evidentemente que se hace casi manejable del punto de la carga de trabajo que tenemos, pero en general los números todos muestran que ha habido un aumento de la fiscalización por parte de la Contraloría. O sea, si uno lo piensa a nivel regional, si uno lo piensa a nivel de ministerios, si uno lo piensa a nivel de municipios, se han hecho más auditorías, más fiscalizaciones, hay más dictámenes que los que existían históricamente. Es decir, creo que esa progresión es mayor que la progresión que ha tenido, por ejemplo, el presupuesto de la Contraloría o la dotación de la Contraloría. Y eso gracias a otro sello de la gestión que diría yo que es la innovación y sobre todo el uso de tecnología. La Contraloría hoy día se define como una institución impulsada por datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todo lo que hacemos, tanto la función fiscalizadora como la función jurídica, que también es muy, muy relevante destacarlo, porque también la función jurídica lo ocupa, se basa en el uso de datos. Eso quiere decir que la Contraloría tiene sus propias bases de datos, pero también accede a las bases de datos del Estado y eso permite que nosotros podamos tener, sobre todo, una mejor orientación del punto de vista de hacia dónde debemos fiscalizar, ¿ya? Y entonces, si uno piensa, por ejemplo, cada año la Contraloría recibe más o menos 120.000 declaraciones de intereses y patrimonio, que son las famosas DIP, que el propio rector y las autoridades de la universidad tienen que realizar. Yo mismo tengo que realizarlas. Las declaraciones de intereses y patrimonio, ¿qué son? No son solo un formulario digital, no es solo una página web que uno llena, sino que es una base de datos que hay atrás que nos permite conectarnos con otras bases de datos de otros servicios, por ejemplo, el servicio de registro civil o con Chile Compras u otros, con los conservadores de bienes raíces, con el conservador de comercio, y eso nos permite hacer cruces de datos que entregan resultados. Y por eso, a propósito del análisis de las DIP, de las declaraciones de interés y patrimonio, cada año los funcionarios que han tenido omisiones o errores reciben una notificación para que hagan una rectificación y si no lo hacen pueden eventualmente ser sancionados. Ese es un sello de la gestión también. El otro sello de la gestión está dado por la integridad. O sea, la Contraloría se ha transformado en este periodo en un actor principal dentro del engranaje de las instituciones que deben luchar contra la corrupción y deben tratar de prevenir que se produzcan irregularidades. ¿La ciudadanía lo ha sentido así? Yo espero que sí, pero también uno podría inmediatamente decir, bueno, pero resulta que la Contraloría entonces ha fracasado en esto porque aparecen casos siempre, ¿no? Siempre hay una situación, o incluso la última situación a propósito de los convenios, uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? Bueno, yo creo que uno debe hacerse 2 preguntas acá. Primero es, ¿qué ocurriría si no hubiese Contraloría? ¿Ya? Es un poco, hay que hacer una pregunta que es un poco contrafáctica, ¿no? Pero uno debería preguntarse, ¿qué ocurriría si no hubiese Contraloría? ¿Tendríamos más o menos corrupción? Y evidentemente que habría muchísima más. En segundo lugar, creo yo también que respecto de lo mismo es, las instituciones y en particular la Contraloría han tenido la capacidad de poder responder a esas situaciones y yo creo que en ambos casos la respuesta es favorable para la Contraloría. O sea, yo creo que uno es muy crítico hoy día porque sabe mucho más, pero no quiere decir que haya mucho más corrupción que antes. Yo no, después de 8 años, imagínate, después de 8 años en que yo podría estar desalentado o decir, pucha, el país que tenemos, que cada vez hay más corrupción o cada vez está todo peor, yo no diría eso. Yo diría que acá lo que sabemos mucho más. Tenemos más acceso a la información, pero también tenemos instituciones que han sido capaces de reaccionar. Yo, sinceramente, creo que la forma de enfrentar esto es con instituciones. Y a propósito del caso convenios, para verlo en un caso puntual, si uno mira, por ejemplo, la ley de presupuestos que se acaba de aprobar, viene toda una regulación mucho más completa respecto de las transferencias, que en el fondo es
la base del problema que se ha producido acá en esta última situación. Entonces yo creo que las instituciones han tenido la capacidad también de responder a estas situaciones de irregularidad o derechamente de corrupción que se han presentado. Y no lo digo solo por la Contraloría, si uno piensa en otras instituciones también como el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia o el Consejo de Defensa del Estado, la institucionalidad ha sido capaz de responder. Entonces yo creo que aquí también hay que ver en una cierta, podríamos decir, como una cierta dimensión como se dice, con el vaso medio lleno también respecto a estas situaciones que uno preferiría que no ocurrieran, pero si ocurren tiene que también asumirlas. Así es. Mire, y hablando de las instituciones, hay una especie de duda en el inconsciente colectivo respecto de una simetría en el control, por ejemplo, en la regulación de organismos del Estado, que no es lo mismo que lo que ocurre con instituciones privadas que reciben fondos públicos. ¿Eso es así o cuál es el mecanismo legal? ¿Por qué hay esa percepción? Ya. Es una muy buena pregunta porque por lo menos desde que yo estoy en la Contraloría siempre he abogado porque donde existan dos componentes, es decir, y esos dos componentes son una función pública y recursos públicos, debería haber control de esos recursos. Y ahí estamos al debe como institucionalidad. O sea, ¿qué quiero decir? Si uno piensa simplemente en las universidades, si uno piensa en esta universidad como la Universidad de los Lagos, que es una universidad pública, Pública. tiene todo el peso del control del Estado. ¿Ya? Todo el peso, porque en el fondo significa que su financiamiento es público, o en buena parte es público, o en el mayor porcentaje, cumple una finalidad pública y por lo mismo entonces tiene que someterse a todo ese engranaje y a toda esa estructura estatal de control que existe y de procedimientos para poder realizar sus funciones. Licitaciones públicas, compras públicas, contratación de sus funcionarios a través de una regulación que también es pública. Mucho decreto sale acá. Bueno, exactamente, todos los actos administrativos que se dictan, etcétera. Si uno ve lo mismo al otro lado, respecto de una universidad privada, por ejemplo, que está sometida a gratuidad, en el fondo su financiamiento básicamente es público, realiza exactamente la misma función, pero no tiene ni de lejos los controles que tiene una universidad del Estado. Entonces a mí me parece que ahí nos falta por avanzar como Estado, como institucionalidad, en el sentido de que donde hay funciones públicas y donde hay recursos públicos tiene que haber un control que también tiene que ser público. Yo creo que ahí todavía falta un desarrollo de la institucionalidad. Ok. Llevando al otro plano, usted se encuentra, y reiterar a los auditores y a quienes nos ven a través de las pantallas de Lagos TV, el Contralor está acá en el contexto de las 19ª Jornadas de Derecho Administrativo. Su participación acá, ¿cuál es su opinión de esta realización? Bueno, yo en realidad le tengo mucho afecto a estas jornadas porque soy parte de los profesores que ya hace casi 20 años comenzamos con la organización de las mismas. Las primeras se realizaron en el año 2004, si no me equivoco, en Valdivia, y las segundas fueron en el 2005 en Valparaíso, que es la ciudad donde yo he crecido y donde desarrollaba mi actividad profesional. Y encuentro que son unas jornadas que han ido creciendo sostenidamente y en realidad yo veo que estas que se han hecho acá en la Universidad de los Lagos son las más masivas, las más extensas y con mayor participación de profesores tanto nacionales como extranjeros. Entonces yo creo que es un excelente colofón el que le ha dado, un marco que le ha dado la Universidad de los Lagos a estas jornadas que ya casi cumplen 2 décadas, sobre todo por la convocatoria y por la importancia de los temas. Entonces creo que es importante que se sigan desarrollando y yo quiero agradecerle a la universidad también que haya alojado en esta ocasión las jornadas aquí en Osorno. Así es, nos quedan pocos minutos, nuestro director ahí nos va indicando, pero le quiero preguntar, bueno, la Universidad de los Lagos ha tenido durante los últimos 10 años, justamente con la dirección del rector Oscar Garrido, un gran avance, también ha estado muy en temas de regulación, pero ha habido una transformación en investigación de avanzada, por ejemplo, etcétera. Esto es muy importante pensando en la descentralización también, producto que una universidad del sur del país no tiene el mismo trato que las universidades que están en el centro del país. Sí, la percepción que yo tengo, yo no puedo hablar de una cosa tan concreta porque no me ha tocado a mí como Contralor General fiscalizar a la Universidad de los Lagos, sino que esto es una cosa que se hace a nivel regional. Pero la Universidad de los Lagos se ve que es una universidad muy ordenada y eso ya es mucho, desde el punto de vista, ayuda mucho a dar cuenta de una gestión, de una buena gestión de la universidad. Uno lo ve en sus campus, ve que en su momento tal vez la universidad tomó decisiones de expandirse muchísimo y hoy día está mucho más concentrada en la región y eso creo que es importante. A mí me parece que en el contexto de regionalización que tenemos, en que las regiones
Independientemente de lo que ha pasado este año, yo creo que este es un proceso que no va a tener vuelta atrás y las regiones van a tener cada vez más fuerza y más preponderancia. Me parece que las universidades regionales tienen que tener un rol protagónico en ese proceso de regionalización. Y yo creo que ese rol sí lo está cumpliendo la Universidad de los Lagos. O sea, al concentrarse en la región, que tenga su sede fundamental acá en Osorno, pero que esté en Puerto Montt y en Chiloé, creo que da cuenta de esa idea, de esa visión regional que tiene que cumplir una universidad, porque en realidad una de las carencias que tenemos como país es que no tenemos las mismas capacidades, me refiero humanas, en todas partes. Y esas capacidades humanas las dan las universidades. Entonces es muy relevante que haya una universidad potente en una región tan grande como la de los Lagos. Finalmente, Contralor, le quedan días en el cargo. Sí. Ahí lo escuchamos un poco en el acto, le contamos a quienes no pudieron verlo, en la transmisión en directo de Lagos TV. Me gustaría que le dijera a la Cámara y a toda la ciudadanía cómo se despide usted. ¿Cómo se despide usted de este cargo? ¿Qué sensaciones? Pero no solo en el plano de su rol, en lo humano. Bueno, yo quisiera decir acá, a días efectivamente de terminar en el cargo, que uno es una persona, es un ser humano obviamente. Yo no soy un político en el sentido de que no tengo una aspiración política y por lo tanto este para mí ha sido un cargo que he tratado de cumplirlo con autonomía y de la mejor manera posible. Me voy muy contento, sinceramente, por varias razones. Por una, porque este es un cargo muy intenso, que tiene mucha exposición pública, más de la que uno se podría imaginar. Y quisiera, lo. Y quisiera, exactamente, y también a la que hay que acostumbrarse. Imagínate que yo, en mi rol de Contralor, he comparecido muchas veces al Congreso. He ido más de 180 veces al Congreso en 8 años. Y eso es muchísimo tiempo. O sea, eso da cuenta de el nivel de presión y de rendición de cuentas a la que uno está sometido como Contralor General de la República. Pero yo creo que se ha cumplido un rol importante. Evidentemente, como ser humano, uno comete errores también y hay cosas que le hubiese gustado hacer de otra manera o decisiones que luego con toda la información hubiese tomado de otra forma, probablemente. Pero creo que es una función que se ha cumplido de manera profesional, con un gran equipo que está detrás, porque en realidad no es uno solo, aquí el equipo es fundamental, uno no es nada sin su equipo, se ha cumplido de manera profesional, se ha cumplido de manera leal con el país, con el ordenamiento jurídico, se ha cumplido de manera honesta, es decir, donde siempre se han puesto por delante los intereses públicos por sobre cualquier interés privado. Y creo que eso al equipo, a mí en particular, me permite cumplir este periodo de manera satisfactoria. Estoy muy tranquilo, estoy muy contento de haberlo cumplido y también muy expectante para lo que pueda venir para el futuro. Así es. Bueno, queremos agradecer entonces la participación del Contralor General de la República, abogado, doctor en Derecho, Jorge Bermúdez Soto. Gracias. Y reiterar, él tenía una agenda súper llena. Esto está fuera de la agenda, pero accedió. Lo que es muy relevante, sí, Contralor, justamente para el acercamiento y la comunicación de las autoridades con roles tan relevantes para la ciudadanía, para que la ciudadanía se entere. Así que gracias. Y a ustedes, a través del 107.5, a través de las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana. Que estén muy bien. Chao, chao.